En este video vamos a hablar de los criterios de divisibilidad. Bueno, estos criterios nos ayudan para tomar decisiones respecto a cuáles números dividen un número natural. Muy bien. En la divisibilidad por 2, se cumple que todo número es divisible por 2 si termina en 0 o termina en una cifra par. Recuerden que los números pares son el 2, el 4, el 6 y el 8. Y en este caso también tomamos el 0. Entonces, por ejemplo, el 420 es un número divisible por 2 porque es un número par. En este caso termina en 0. Lo mismo sucede con el 86. Entonces, en este caso el 6, al ser par y ser la terminación del 86, entonces se considera un número par. Pero como podemos ver acá, el 29, al terminar en un número que no es par, en este caso sería impar, el 29, entonces es un número que no es divisible por 2. Y el 113 no es divisible por 2 porque termina en 3. Muy bien. La divisibilidad por 3 nos dice que si la suma de sus cifras es divisible por 3. ¿A qué se refiere? Muy bien, se refiere a que si yo tengo un número, por ejemplo, el 123, las cifras son 1, 2 y 3, y si las sumo es 6. Y entonces ya sabemos que el 6 es un múltiplo del 3. Por supuesto, porque yo conozco las tablas del 3 y yo sé que 2 por 3 son 6. Entonces, este número es divisible por 3. Muy bien, el 36. Si sumamos 3 más 6, nos da 9. Y también sabemos que 3 por 3 es 9. Entonces, en las tablas del 3, para decirlo así, existe esta combinación, en este caso del 9. Por lo tanto, es un número divisible por 3. Ahora vean este ejemplo del 17. 1 más 7 es 8. Por lo tanto, es un número que no es divisible por 3. ¿Por qué? El 8 no es un múltiplo, en este caso del 3. El 82, si sumo 8 más 2, me da 10. Por lo tanto, el 10 no es un múltiplo del 3. Y en este caso, el número no sería divisible por 3. Entonces, no importa las cifras que tenga el número, yo las puedo sumar y si el resultado es un múltiplo del 3, entonces es divisible por 3. De lo contrario, no sería divisible por 3. Muy bien. La divisibilidad por 5 se utiliza para cuando los números, la última cifra es el 0 o es un 5. Quiere decir que todo número terminado en 0 o en 5 es un número divisible por 5. Por ejemplo, aquí tenemos estos casos. En el primer ejemplo, el 2000 es divisible por 5 al terminar en 0. El 115 al terminar en 5 es divisible por 5. El 429 no, porque termina en 9. Y el 3147 no, porque termina en 7. Muy bien. Ahora, hay algunos casos de divisibilidades, por ejemplo, como por el 6, que la divisibilidad por el 6 se cumple si el número es divisible por 2 y por 3 al mismo tiempo. Por ejemplo, vamos a determinar si el número 144 es divisible por 6. Entonces, ya nosotros sabemos que 144 es divisible por 2 porque termina en 4, en este caso en un número par. Entonces, ¿cómo me doy cuenta yo si es divisible por 3? Muy bien, entonces vamos a sumar las cifras, como lo dijimos antes, 1 más 4 más 4. Entonces, si sumamos esto, nos da 1 más 4, 5, más 4, 9. Y ya sabemos que en la tabla del 3 existe 3 por 3, que es 9. Por lo tanto, este número es divisible por 2 por ser par y por 3 por ese resultado. Por lo tanto, ¿es divisible por 6? Por supuesto, porque cumple las dos condiciones. En la divisibilidad por 7, se tiene que cuando la diferencia, vamos a tener claro, por ejemplo, para decirlo así, que la diferencia significa una resta. ¿Qué quiere decir? Entonces, que la diferencia entre el número sin la cifra de las unidades y el doble de la cifra de las unidades es 0 o un múltiplo del 7. Entonces, ¿cómo lo podemos explicar? En este caso tengo el 315 y vamos a ver si es divisible por 7. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Muy bien, vamos a quitar la cifra de las unidades. En este caso es el
5. Pero esa se debe multiplicar por 2 porque yo ocupo el doble en este caso de la cifra de las unidades. Entonces 2 por 5, aquí sabemos que esto nos va a dar 10. Muy bien. Ahora, lo que voy a tomar es el número, en este caso el 31, y le voy a restar esto que es el doble de las unidades, en este caso 10. Y el resultado que me queda es 21. Ahora, tengo que revisar en la tabla del 7, ¿verdad? Si me sé las tablas, en este caso, ¿qué número multiplicado por 7 me da 21? Entonces es 7 por 3, que me da 21. Por lo tanto, el 21, al ser un múltiplo del 7, decimos que el 315 es un número que sí es divisible por 7. Muy bien. Ahora, vamos a determinar de los números que hemos visto cuáles números naturales dividen al número 266. Entonces, vamos a ver si es divisible por 2. Bueno, dijimos que los números divisibles por 2 son los números que terminan en 0 o en una cifra par. O si yo con solo verlo me doy cuenta que es un número par. Entonces, termina en 6, entonces decimos que sí, porque es par. Muy bien. Ahora, ¿será divisible por 3? Bueno, ¿qué dijimos que debíamos hacer? Debemos sumar las cifras. Entonces, 2 más 6 más 6. Entonces, 2 más 6 son 8 más 6, 14. Por lo tanto, decimos que no es divisible por 3. Ahora, ¿será divisible por 5? Dijimos que es divisible por 5 cuando termina en 0 o en 5. En este caso termina en 6. Entonces, no es divisible por 5. ¿Verdad? Porque termina en 6. O porque no termina en 0 o en 5. Cualquiera de las dos. Ahora, ¿será divisible por 6? Dijimos que el número era divisible por 6 si era divisible al mismo tiempo por 2 y por 3. En este caso, sí es divisible por 2, pero no por 3. Por lo tanto, no es divisible por 6. ¿Verdad? Entonces, si tienen una calculadora, pueden hacer la prueba, que lo dividen por 6 y no me va a dar un número entero. Ahora, ¿será un número divisible por 7? Bueno, acá podemos hacer la prueba. Quitamos la última cifra, me quedan 26 y le resto el doble de la cifra de las unidades. En este caso, 6 por 2 son 12. Y el resultado que queda son 14. Muy bien. Y ya sabemos que el 14 es un múltiplo del 7, porque yo sé que 2 veces 7 es 14. Por lo tanto, decimos que este número sí es divisible por 7.